Los metales que estamos conversando. Paréntesis, ya que estamos hablando de Chañarcillo, de la minería de plata, ¿es cierto que la familia Edwards comienza a construir su enorme fortuna a partir de esta explotación y de este mineral? O sea, me acuerdo de que una vez fue un seminario donde había un connotado profesor que hablaba, que había hecho un estudio que demostraba que el primer Edwards había partido no precisamente con explotación de minerales, sino con el contrabando de pastas de cobre. O sea, finalmente sacando bajo cuerda lingotes de cobre para venderlo en el mercado informal, porque era un mercado bastante controlado. Además, perdón, yo quería agregar algo que había dicho Gonzalo cuando decía, bueno, o lo que hablaban del Far West. Piensa tú que como es una zona de frontera, como toda zona de frontera, el Estado o es inexistente o casi inexistente, ¿no? Entonces yo añado una cosa más de lo que decía Gonzalo. Por ejemplo, el tema de las policías, o sea, como tu disciplina. Fíjate tú que por lo menos durante buena parte del tiempo, hasta, no sé, te digo, la década de 1860, las policías, es decir, todo el aparato de control era privado. O sea, y dependían de los dueños de los yacimientos, ¿no? O sea, la policía era privada, contratada por los dueños de los yacimientos para mantener en orden la zona. ¿Por qué? Porque el Estado o no tenía los recursos, que es lo más probable, o bueno, también podría haber cierto desinterés en controlar directamente esa zona, al menos en ese ámbito, ¿entiendes? La zona de Copiapó, por ejemplo, es fascinante en eso. Hay un estudio que ha hecho Joaquín Fernández en su tesis de magíster, donde él trataba precisamente ese tema y ahora va a publicarla y que es bien notable el tema. Ahora, yendo a lo que tú me preguntabas de los Edwards, bueno, ellos parten su negocio, digámoslo, precisamente en la zona de Coquimbo. Ahí es donde se planta el primer Edwards, que decía que era médico, pero en realidad no era médico. ¿Qué era? Lo más probable es que era un cirujano. Plata, pero no vendía plata. Claro, no vendía plata. No, lo más probable es que, hasta donde yo tengo entendido, era un cirujano que venía a bordo de un barco británico y que después se baja en Coquimbo y se queda a vivir ahí. Ahora, el ser cirujano no implicaba necesariamente que tú tenías un título de médico, más todavía cuando la profesión médica está, desde el punto de vista científico, en pañales, a finales del 18, principios del 19. Entonces, bueno, tú lo único que necesitabas para ser un buen cirujano es, bueno, saber cortar una pierna rápidamente sin que se te muera el paciente, ¿no? Que en condiciones de guerra o cuando tú tienes un miembro agangrenado, Ese es el método. Era necesario. Bueno, y de ahí en adelante, los Edwards, utilizando una palabra que usó don Gabriel, se convierten en habilitadores, es decir, son financistas, ¿no? Porque ellos logran amasar una cantidad de capital lo suficientemente grande que les permite eventualmente constituir un banco, ¿ya? Banco que, como lo señalaba Andrés en su momento, a partir de una ley que se promulga durante el gobierno del presidente Manuel Montt, va a poder emitir sus propios billetes y no los emite en pesos chilenos, sino en libras esterlinas, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa era la moneda, la divisa general en la que se transaban las cosas. Bueno, y de ahí en adelante los Edwards, así como otras familias, pues el Cousiño, por ejemplo, en la zona de Lota, los Lyon, en fin, etcétera, todos van a tener de una forma u otra algún interés minero, incluso, aunque con muchísima, pero así, muchísima menos fortuna, el mismo Manuel Montt también, que venía de una familia de mineras, por parte fundamentalmente de su padre, que fue un minero de rango medio, digámoslo, por no decir pobre, también tenía sus intereses mineros, porque era como parte de ser agricultor, minero, político, era como ese elemento consustancial dentro de la oligarquía, en donde tú tenías tus intereses diversificados en varias partes.